La libertad del alma te hace sonreír. La libertad del espíritu te trae esperanza y te hace fuerte. Cada momento de la vida tiene un recuerdo. La clave de la libertad es dejar ir aquellas cosas que nos pesan. Viviendo sin límites, es ahora. Do you know what a great video can do for you? It will give life to any product, service, and definitely increase your sales. And your brand will be recognized. Let the Latino Marketing Agency give you the green light to your ideas with our professional experience in audiovisual productions. We want to create something amazing with you. Mi gente linda, estamos acá en Ushuaia, en Argentina, y nos encontramos con una amiga colombiana, Esther Victoria, que ella nos va a contar un poquito de su experiencia de vida, en cómo fue su crianza y cómo su crianza pudo afectar positiva y negativamente en las decisiones que ha tomado. Mi querida, qué gusto estar contigo nuevamente. Verónica, muchísimas gracias por hacerme parte, no solamente de conocernos, pero de toda esta audiencia que nos está escuchando en este momento. Gracias. Así es. Sabes que nosotros aprendemos de las experiencias de otros y por eso amo yo poder escuchar de personas que han experimentado sacrificio, fracasos, pero también buenas decisiones. Y yo quiero así un poquito que nos cuentes cómo es que tu niñez afectó a situaciones muy críticas en tu vida. ¿Cómo fue tu niñez? Bueno, yo vengo de una familia de papás colombianos. Mi papá conquistó el corazón de mi mamá, un moreno que conquistó una rubia y se amaron. Pero en el proceso de conocerse, de convivir y de hacer, voy a decirlo, empresa y trabajo juntos, se perdieron varios elementos. Y eso hizo que tanto el amor, mi mamá descubrió cosas de mi papá con las que no pudo aguantar el estilo de vida y la forma en que él lo hizo, y eso la llevó tristemente a tomar decisiones que nos afectaron a la familia. Y al ver a mi papá que por el éxito que había alcanzado logró dinero, mujeres, montaron un gran negocio, eran muy prósperos. Tú puedes darle a tus hijos una casa pero no un hogar. Y puedes dar un techo pero no una familia. Puedes proveer pero no estar presente en los momentos importantes. Eso para mí fue muy definitivo. Y en ese aspecto, cuando tú estabas criándote, estabas en esa plenitud de tu juventud, ¿cuál fue el vacío más grande que dejaron, ese espacio en que tus papás no estaban ahí contigo? ¿Qué pasó? Pues bueno, lo que sucede es que, voy a decirlo, querernos dar de pronto, porque pues todo papá quiere darle lo mejor a sus hijos, el trabajo era la prioridad y lo que del trabajo venía o la provisión que venía del trabajo y los beneficios que traía a veces hicieron perder esos momentos importantes en el desarrollo del niño. Hablaba hace poco con un amigo y le decía, la figura paterna en el desarrollo del niño es muy importante porque determina 4 cosas. Número 1, el género. Número 2 es la identidad y la seguridad del niño. Lo tercero que hace es que me da un sentido de propósito y destino. Y lo cuarto es un sentido de legado y herencia. Y muy pocos papás sabían eso. Mis papás no lo sabían. Yo ahora lo vine a entender. Pero como ellos no lo entendieron y no lo supieron, y mi papá venía de un hogar, pues fue un hijo que no fue reconocido por mí ni por mi abuelo y fue criado por mi abuela. Entonces esos vacíos de mi papá hizo que mi mamá no aguantara la situación con él y se reventara en situaciones que nos marcaron desde niños. El que mi papá tomara alcohol, el que mi mamá lo viera con otras mujeres, el hecho de que él podía comprar y tener cosas, traernos cosas y querer ser buen papá dándonos cosas, pero la calidad de vida, y él no se daba cuenta que con su ejemplo, cosas que me marcaron en mi infancia, era, por lo menos yo, una niña de 6 años, esperaba que mi papá llegara borracho y yo lo esperaba para acostarlo a dormir. Wow. Esther Victoria, esta es la historia de mucha gente en Latinoamérica. Estamos hablando
de un machismo que aún culturalmente es aceptado, no entendiendo cuánto ha marcado a nuestras generaciones. Esta historia y experiencia de vida te llevó al punto ahora de ser una educadora Sí. y de enfocarte en la juventud. Sí, porque nosotros somos el resultado de nuestros papás. Los sociólogos y psicólogos, que son las dos ciencias en las que encontrando respuestas a mi necesidad me llevaron a empezar a buscar respuestas. Entonces nosotros somos el resultado de nuestros papás, donde se casaron, con quién se casaron, donde se fueron a vivir. Todo lo que sucedió y ellos decidieron nos afecta a nosotros. Yo no escojo la familia donde nazco. Es la decisión de mis papás y la soberanía de Dios. Pero yo sí puedo evaluar de dónde vengo, mirar qué sucedió y entender mi presente para determinar las decisiones en el futuro. Entonces, los sociólogos dicen eso y los psicólogos, que yo debo mirar el pasado, entender mi presente y este presente me va a ayudar a tomar decisiones al futuro. Y ese es el punto clave aquí en esta situación, que no siempre tenemos la oportunidad de sentarnos a entendernos a nosotros mismos y darnos cuenta que nuestras decisiones influyen en nuestros hijos, en los hijos de sus hijos, porque ellos son la copia de nuestros errores. ¿Cuándo pausamos y entendemos y nos damos cuenta el daño que hacemos? Yo voy a ser muy transparente contigo y con toda la audiencia que me está escuchando, porque a veces los hijos terminamos siendo unos jueces implacables contra nuestros papás. Y yo fui una. Hasta que en la búsqueda de respuestas me di cuenta que a mis papás no los educaron. Y por eso la educación es tan importante y la crianza. Mi papá fue el resultado de mi abuelo y eso no lo pudo cambiar él. Y en el proceso del tratar de llenar sus vacíos, sin darse cuenta, generó otros. Y si nos damos cuenta que en esta toma de decisiones necesitamos personas que nos escuchen y escuchar. Ahí entra el consejero, el psicólogo, el amigo, alguien que tal vez cometió errores, pero que de esos errores aprendió. ¿Qué es lo que sucede cuando tú estás, ahora que eres una educadora, que estás trabajando con niños y con sus familias? ¿Cómo tú visualizas, ya hablando culturalmente, todavía siguen cometiendo los mismos errores que tuvieron tus papás, los papás actuales de tus chicos? Bueno, yo daría dos explicaciones. Una, desde la parte, voy a decirlo así, de educación, porque nosotros también pertenecemos a diferentes generaciones. Las generaciones anteriores son llamadas los tradicionales. Entonces, yo fui formado así, yo fui estructurado así, y hasta el día de hoy hay personas que dicen, yo nací así, me muero así, no cambio. Pero las nuevas generaciones, hay cambios que se dan en el proceso. Si cambiamos de tecnología, de muchas cosas, aún las relaciones, las comunicaciones, el vínculo de familia cambia. Entonces, por eso te doy estas dos respuestas, porque desde la parte de relación, las nuevas generaciones esperan que sus papás puedan ser sus amigos. Y algunos, yo por lo menos, y le compartía a alguien hace unos minutos, me estoy convirtiendo a mis 54 años que mi mamá me dice que soy su mejor amiga. Y esto me llena, me llena. Y en ese aspecto es un arma de doble filo, porque tú ya estás en una madurez donde ya esa amiga se convierte en esa confidente. Pero ¿qué pasa cuando le damos este ejemplo o visualizamos cómo hay mamás jóvenes que se consideran amigas y le dan tanta libertad a sus hijos sin tener ese límite? ¿Cuán saludable es eso? Bueno, alguien dijo de manera muy sabia, y lo mencionaste hace unos minutos, las relaciones son muy claves. Porque las relaciones deben aprenderse a administrar con límites. ¿Y qué sucede? Los límites de las relaciones es si yo estoy herido, si estoy enojado, yo pongo límites a las relaciones. Pero también en el vínculo papá, mamá e hijo, yo respeto el límite de la madre, entiendo cuál es la función de la amiga y alguien lo enseñó así. Yo soy papá, pero también soy tío, fui hijo.
Entonces, el tener, en inglés se utiliza un término que es boundaries, que son esos límites. Entonces, yo tengo que saber cómo funciono como papá, como amigo, como abuelo y entender mi rol. Y eso a nosotros nos crían para todo en la vida, menos para ser papás, para ayudar a nuestros hijos y para entendernos a nosotros mismos. Viviendo sin límites te lleva a un viaje emocionante por Argentina, desde el final del mundo en Ushuaia hasta la vibrante Buenos Aires. Descubre la belleza, la aventura y las historias inspiradoras en cada rincón. Únete a nosotros en esta experiencia inolvidable, donde los límites no existen. Vive la emoción de explorar y descubrir en el programa Viviendo sin Límites. Y a veces estamos y pensamos que es la escuela la responsable de criar a nuestros hijos. Les llevamos 8 horas. Ahora pues la otra crianza es el celular y todo esto, donde ya la responsabilidad de papá y mamá quedó a un lado. No puedes volver a hacer eso, se me metió mucho ruido de ellos. Okay. 3, 2, acción. También tenemos que considerar que últimamente pensamos o imaginamos que la responsabilidad queda en los educadores, en el sistema, en la computadora, en el celular. Ellos se han convertido en los babysitters o en las nanas de nuestros hijos. Entonces, ahora que ya tú estás descubriendo esa virtud de tener a tus papás como amigos, de tener esa afinidad con ellos, ¿cómo fue el proceso del perdón, de todo lo que te marcaron en tu infancia? Bueno, voy a decir algo que siento decirle a todo el público. La familia es el fundamento de nuestra sociedad. O sea, las familias, y estamos perdiendo eso. Nuestra realidad en el mundo actual es que se está perdiendo el fundamento de la familia. En mi proceso, yo fui una niña que al tener tantas cosas, me di cuenta que podía tener una casa, como lo dije, un hogar, una familia, podía tener muchas cosas, pero había vacíos en mi corazón. Y esos vacíos me hicieron cometer errores, buscar respuestas en los lugares equivocados. No necesariamente que fui empujada por mi papá o mi mamá para eso, pero al sentir el vacío, ¿qué sucede? Lo natural es que el niño tiende a buscar ese tipo de soluciones, y en mi caso fue así. Entonces yo me convertí en una niña rebelde. O sea, era la más rebelde de todos mis hermanos. Segundo, me convertí en alguien muy inteligente, y eso hizo que al entregarle las notas a mi mamá, porque ya mis papás se divorciaron cuando yo tenía 8 años, yo estaba diciendo, yo estoy cumpliendo con lo que tú me estás dando, pero ya, yo puedo, sentía que tenía la capacidad, y fui muy juzgadora. Le dije, ustedes hicieron esto por esto, y yo no quiero repetir la historia de ustedes. Se los dije a los dos, yo no quiero repetir la historia de ustedes, no la quiero repetir. Y eso me lo grabé en mi corazón, e hizo que en mí se bloqueara el hecho de que acercarme a ellos era mostrar que yo era capaz. Y eso también nosotros, esta generación, y la de ahora todavía más, es desafiante a los papás en cuanto a eso. Y creo que el mejor lugar del perdón es encontrarme conmigo misma. Porque yo no puedo señalar en otros lo que no encuentro en mí. Y yo me encontré con la realidad de que estaba juzgando a mis papás, de que había cometido errores y que por tratar de llenar esos vacíos me estaba haciendo daño, y eso me iba a generar algo peor. Y llegó un momento en donde dije, yo no puedo seguir así. Y algo que marcó mi vida definitivamente fue encontrar un perdón más allá. Nunca lo había encontrado. Y ese perdón me hizo perdonarme a mí misma y empezar la ruta de perdón con mis papás. ¿Cuándo tú te acuerdas que fue ese momento del antes y después? Cuando tú primero perdonaste a ellos y te perdonaste a ti. Bueno, yo comienzo con el perdón a mí misma, porque voy a ser transparente con la audiencia y con ustedes. Y es que mis tendencias y mis vacíos me llevaron a tener tendencias suicidas. ¿Por qué? Yo veía a mi mamá sufrir por mi papá, cortarse las venas, y eso, o sea, eso que vi me impactó tanto que yo decía, si ella está sufriendo y mi papá es el que genera ese sufrimiento, y ellos no están acá y nos están haciendo sufrir. Yo empecé a tengo todavía las marcas desde niña, y empecé con un problema de rechazo muy fuerte,
muy fuerte. Entonces yo empecé fue a hacerme daño como a mí misma. Y lo otro es que a veces, desafortunadamente, los hijos creemos que el resultado del divorcio de nuestros papás es por nuestra culpa. ¿Y tú sentías Claro, porque esa ellos culpabilidad? nunca nos dijeron nada. Los hijos, y a veces uno tiende a culparse sin saberlo, porque son, voy a decirlo, esas conversaciones que no se tienen, esos diálogos que no se dan, y eso hace que uno se meta, voy a decirlo yo tenía mi video, mi Sterflix en mi cabeza, de lo que no hablé con mis papás, de lo que no me comunicaron, lo que no nos sentábamos en la mesa a dialogar, de cosas, principios y valores y conversaciones que son importantes. Impresionante el hecho de tú identificar el daño tan real que necesitabas sentir un dolor mayor. ¿Tú sabes lo que es llegar al punto de cortarse? Y entonces yo les estoy hablando de tengo 54 años y yo veo a los jóvenes hoy en día, porque en inglés se utiliza un término que es self-punished, que quiere decir yo me autocastigo. Entonces yo termino castigándome, termino me haciendo daño, pero no entiendo cuál es la fuente de eso. ¿Y por qué me estoy castigando? ¿Y por qué me estoy haciendo daño? Entonces, por eso digo que en lugar de ir de una vez a perdonar a mis papás, me tocó encontrar el por qué yo era aún muy dura conmigo misma. ¿Por qué me daba tan duro? ¿Y por qué quería desahogar mi dolor y mi rabia y mi amargura y mi resentimiento conmigo misma? En ocasiones, situaciones en la vida nos tienen que llevar a un punto de reflexión profunda. Y ahí es donde vienen los cambios. Es una toma de decisión, es cansarme de seguir pensando en lo mismo, es poder decir qué es lo que va a venir después. Y ese es el asunto, y perdóname que te interrumpa, pero muchos pensamos vivir el presente. Entonces, comamos y bebamos, fiestemos. Yo pensé, o sea, en mi vida tuve viajes desde niña, me emborrachaba, o sea, pensaba que eso era el sentido de la vida. Pero descubrí que habían cosas mejores, habían cosas más grandes y cosas que llenaron mi vida y mi corazón aún más allá de lo que yo podía imaginar. Entonces, a veces nosotros mismos nos limitamos o nuestro entorno nos limita o las circunstancias nos limitan, pero hay cosas mucho más allá y nosotros no descubrimos todo el potencial de lo que podemos ser, lo que podemos llegar a ser y lo que nuestra historia le puede ayudar a otros, porque eso fue lo que me hizo encontrarme a mí misma. Que al encontrar respuestas para mí, dije, por Dios, puedo ayudar a tantos. Y ese ha sido lo que ha sucedido hasta ahora. Y es algo que no puede ser refutable, tu experiencia de vida. Porque ahí no es un libro que leíste, la historia de alguien, es tu propia historia. Porque el pasar el proceso del perdón, del encontrar el propósito del cual ya no fue en vano todo lo que viviste. Y dijiste una palabra muy importante, y es propósito. Que eso tampoco en ocasiones lo recibimos como una enseñanza y un valor en la familia. Por eso yo te dije que la figura paterna da un sentido de destino y de propósito. Y hablaba con un amigo y le decía, el hecho que el papá esté ahí aplaudiéndote cuando estás en la escuela o cuando estás cantando, afirma identidad y propósito. Yo estoy aquí por algo, estoy recibiendo esto por algo, estoy en la escuela por esto, y papá está diciendo, sí, da lo mejor de ti. Y eso hace que yo viva con la sensación de que hay un propósito y que lo que tengo tiene algo que cumplir aquí en la tierra. Cuando yo no encuentro eso, pues termino buscándolo en otras cosas o llenando el vacío, porque realmente es un vacío que todos los seres humanos tenemos. Y ese vacío no lo deja un amigo, no lo deja un maestro, lo deja un papá, una mamá ausente en un hogar. O sea, qué clave es eso y qué importantes somos nosotros para nuestra generación. ¿Qué es lo que queremos nosotros ver en ellos? ¿Por qué nosotros a veces criticamos y decimos estos muchachos ya no hay esperanza, están en drogas, están en adicciones, cuando ellos son el reflejo de nuestras decisiones? Así es, así tal cual tú lo dices, es porque nosotros no solamente heredamos los rasgos físicos. Y yo le doy gracias a Dios porque de mi papá, también le hablaba a mi amigo, aprendí la seguridad de montar en bicicleta y arriesgarme. Mi papá fue un arriesgado y yo me lanzo porque yo sabía que él estaba ahí. Entonces cuando él se va, queda el vacío.
Entonces hay cosas muy buenas de mi papá, pero como él tenía sus propios vacíos, y el principio detrás de esto es que yo no puedo llevar a otros más allá de donde yo mismo no haya ido. Esa es una reflexión y eso me tiene que llevar a evaluar hasta dónde quiero yo llegar para poder influenciar a otros, y el mejor lugar de influencia donde tú dices, donde es irrefutable, es la familia. Es la familia. Y ese es nuestro compromiso. Y creo que eso es algo tan importante que cada semana, en cada programa, quiero enfocarme, porque el valor de la familia, el poder que tiene la familia, es la que va a levantar una generación que va a trascender y que va a tomar las decisiones, porque el próximo gobernador, el próximo presidente de cualquier nación donde nos estés viendo, es un joven que ahora tal vez está siendo criado. ¿Y cómo está criando? ¿Cuáles son los valores que les estamos dejando? Y qué hermoso que tú estás en el mundo de la educación. ¿Cómo nosotros podemos hacer, ya que papá o mamá está ausente en el hogar, aquellos maestros, la comunidad, los vecinos, cómo podemos nosotros aportar para que nuestros jóvenes crezcan en un mundo mejor? Yo quiero hablarle a los educadores. Una de las frases que marcó mi propósito es entender que los educadores somos los guardianes de la civilización. ¿Por qué? Porque los papás nos están literalmente entregando a sus hijos. Entonces, ¿quiénes somos nosotros? Después de la familia, nosotros somos los observadores, nosotros somos los que estamos allí al tanto. En mi caso, yo era una niña era la estudiante más inteligente del salón, pero también al mismo tiempo era la más traviesa. Llamaba la atención. Entonces los maestros debemos observar a los niños que son retraídos, los niños que son silenciosos, los niños que son demasiado activos, y ayudarlos en el proceso. Entonces los educadores tenemos esa ventaja y virtud, y por eso la educación es muy importante. Y también, no solamente en la familia, sino en la educación hemos perdido muchos elementos importantes, muchísimos. Nosotros queremos dejarles para que podamos pensar en cómo yo puedo influenciar a los jóvenes que están a mi alrededor. Muchas veces no tenemos el privilegio de ser un maestro, pero sí puedo ser ese amigo, ese consejero, esa persona que sin palabras le estoy modelando algo para que estos jóvenes puedan ser inspirados para hacer las cosas bien. Así que vamos a formar una sociedad juntos, y por eso nosotros estamos aquí semana tras semana dándote todas estas historias de vida. Gracias por compartir tu experiencia personal. No se retiren, seguimos con más aquí en el programa Viviendo sin Límites. Detrás de mi verdad es una serie cinematográfica que cuenta historias y experiencias de distintas familias que han pasado por varias situaciones personales, y cómo estas circunstancias les ha dejado una enseñanza de fe en medio de la adversidad. Para ver estas historias, regístrate a la página de la web detrásdemiverdad.org. Además, podrás ver el detrás de cámaras, conocerás a los actores, y si quieres auspiciar, súmate para que este proyecto siga contando historias que cambien vidas. Visita detrásdemiverdad.org. Resistiré, aunque ya no tenga fuerza, seguiré. No temeré, mi confianza sigue anclada en tu poder. Sé que es duro todo lo que estoy pasando, pero nunca dejaré morir la fe. Fui sanado para llevar esperanza, escogido para amar y bendecir. Fui sanado para hablarte 1000 palabras que
que Jesús quiere sanarte como a mí. Resistiré, aunque ya no tenga fuerza, seguiré. No temeré, mi confianza sigue anclada en tu poder. Todo gran viaje comienza con un solo paso. Es hora de superar tus límites e ir más lejos que nunca. Disfruta al máximo la vida, toma las oportunidades que se te presenten y ve más allá de cada desafío. Mira dónde te lleva el viaje. Hagamos una diferencia en nuestro mundo juntos. Conéctate con nosotros a través de nuestras redes sociales, Viviendo Sin Límites TV, y visita nuestra página de la web, viviendosinlimites.tv.